¿Ante qué estamos? Ante la posibilidad de que congresistas americanos, autoridades norteamericanas digan, señores, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el dinero criminal se está usando, debería ser legítimo, se está usando criminalmente para terminar con la vida de 100,000 norteamericanos por año, que en cualquier momento podría tipificarse a Morena no como un partido político, sino como una organización criminal. Y en ese caso, Mario Delgado, comenzando por él, cuélgale los nombres que quieras que hayan estado involucrados en este proceso, pueden ser llamados por la justicia norteamericana a que rindan cuentas. O el jefe de la campaña de Claudio Sheinbaum se senta en el banquillo de los acusados en los mismos territorios donde hoy están el Chapo Guzmán, García Luna y compañía para dar cuentas de a dónde se fue ese dinero. Si realmente sucediera esto, Ramón, de que el gobierno de Estados Unidos calificara las organizaciones, los cárteles mexicanos como terroristas, Mario Delgado podría ser la persona que podrían estar buscando para dar explicaciones. Seguimos desconociendo, nadie levanta la mano para decir de quiénes son los barcos, quién los rentó, a dónde va a dar ese huachicol que sale en pipas, pues sin membrete, sin nada, y sobre todo a dónde va a parar ese dinero producto de ese contrabando hasta Contrabando. ahorita o presunto contrabando. Ujú. Nadie levanta la mano, todo el mundo está a expectativa y lo que único que vemos es que de una u otra manera, pues ese huachicol que sale de Altamira cada vez está más protegido por la Guardia Nacional. Y esto, la implicación que tiene es muy clara. Y lo dijimos esta semana y hay que dejarlo con claridad con nuestro auditorio. Y es que el círculo se va en que se adquiere mexicanos, puede ser el gobierno, puede ser particulares, adquieren combustible en refinerías norteamericanas. Claro. Ahí se genera el asunto. De manera legítima. ¿Por qué? Ujú. Se vende legítimamente. Sí. O sea, tú te registras y dices, quiero 10 pipas diarias y te las surten. Ese combustible viene ya sea por la frontera, por ferrocarril o por el mar a México. Mientras ese combustible pase y pague impuestos, será un combustible legal que se pueda vender legalmente a quien haya que con quien haya que Registrado colocarlo, por una aduana, por supuesto. registrado por una aduana. Sin embargo, pues desde la época de que Sergio Carmona el ejecutado, rey del Huachicol, ahora que revelamos el asunto de los buques North Harmony y North Supreme, pues estamos viendo que pues no hay registros o están subregistradas las cuestiones o lo pasan como si fueran aceites parafínicos en lugar de combustibles para que sean exentos de Así impuestos y cuando no son. Es decir, se comete un ilícito al no pagar sus impuestos. Y al cometerse ese ilícito, el producto, el dinero que sale de esa venta posterior a gasolineros, a corporaciones, a lo que sea, pues termina por ser dinero ilícito, dinero criminal. ¿Y a dónde va a parar ese dinero ilícito y criminal? Quizá a distintos bolsillos. Entre otros, y de manera preponderante, ya se reveló los teléfonos perdidos de Sergio Así Carmona, es. van a parar a financiar campañas electorales, campañas políticas del partido Morena. Quedó perfectamente esclarecido cuando aparece el presidente de Morena y actual jefe de la campaña de Claudio Sheinbaum, Mario Delgado, ahí, en esos teléfonos, comunicaciones, fotografías, el avión, Erasmo González como intermediario, el señor actual gobernador Américo Américo. Villarreal, delegado en Sinaloa, llevando dinero para allá y para acá. Es decir, está tipificado que ese dinero ilícito termina por financiar a un partido político que de una u otra manera tiene un propósito, mantener en el poder o ganar el poder en la mayor número de entidades, entre ellas Sinaloa, como está tipificado Así ahí, es. y Tamaulipas. Una de ellas, Sinaloa, la capital, digamos así, mundial en la producción de fentanilo, aunque Totalmente. el presidente López Obrador en 60 Minutes diga que no, que aquí se producen pequeñas cantidades, no podemos
tapar el fentanilo con un dedo. Ujú. Sinaloa es la capital mundial del fentanilo. Y Tamaulipas, pues por ahí pasan las cantidades que se quieran de cualquier tipo de droga. La pregunta es, esa droga que se produce y se distribuye por los estados ganados con dinero ilícito por Morena, terminan llevando esa droga a que más de 100,000 norteamericanos por año pierdan la vida por el consumo de Claro. esta droga tan perniciosa, tan Y que no se mortal. entendería sin protección del Estado. Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante la posibilidad de que congresistas americanos, autoridades norteamericanas digan, señores, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el dinero criminal se está usando, debería ser legítimo, se está usando criminalmente para terminar con la vida de 100,000 norteamericanos por año. Yo he dicho que esto significa, bueno, ¿y eso qué implica? Implica que en cualquier momento podría tipificarse a Morena no como un partido político, sino como una organización criminal. Y en ese caso, Mario Delgado, comenzando por él, cuélgale los nombres que quieras que hayan estado involucrados en este proceso, pueden ser llamados por la justicia norteamericana a que rindan cuentas. ¿Y qué significaría? Que el presidente de Morena o el jefe de la campaña de Claudio Sheinbaum se sentara en el banquillo de los acusados en los mismos territorios donde hoy están el Chapo Guzmán, García Luna y compañía para dar cuentas de a dónde se fue ese dinero. Más lo que está por revelarse en los próximos semanas de todo este entramado, Claro. que lo único que nos dice es que la situación pues está muy delicada y que esto, a diferencia de cualquier otra situación, está radicada el origen y el destino en los Estados Unidos. Lo digo. Totalmente. A ver, es notorio el creciente interés de Washington y su clase política sobre lo que sucede con la criminalidad en México. Y por eso es revelador lo que dice Mike Johnson, nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien argumenta México y específicamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está siendo muy condescendiente con los cárteles, están mimando a los cárteles. Ahí establece una relación indirecta entre el gobierno de la 4T y lo que sucede en este momento con el auge criminal. El auge criminal pasa lo mismo por una industria incipiente de huachicol, pasa lo mismo que por el tráfico de fentanilo, que por el tráfico de migrantes. Y me detengo en el punto del tráfico de migrantes porque se publica un reportaje muy importante esta semana en The New York Times donde diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad de influir en la elección. ¿Cómo? A través de la regulación del flujo migrante. Y en este momento hay una posición muy clara en prácticamente todo el Partido Republicano y en toda el ala moderada o del establishment del Partido Demócrata. Es decir, salvo algunos congresistas o algunos políticos muy progresistas del Partido Demócrata, todos coinciden. El actual sistema migratorio estadounidense está financiando de facto una operación de trata de personas en México. Un negocio que ha sido incipiente y que es un negocio, insisto, que solo se puede entender con la protección del Estado. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en el caso de la columna armada Pedro J. Méndez, donde sus miembros están acusados y con órdenes de aprehensión vigentes, por cierto. Y confesos. Porque Y ante confesos, cámaras así diciendo, nos llevamos con todos, hasta con los malitos. Nos llevamos con todos y tienen órdenes de aprehensión vigentes por tráfico de migrantes. Esa organización tiene una conexión directa con Morena porque movilizaron el voto a favor de Américo Villarreal en la campaña del 2022 y ya prometieron que van a movilizar el voto a favor de Claudia Sheinbaum en el 2024. Y recordemos, el personaje que conecta a Morena con la columna armada Pedro J. Méndez es Ricardo Peralta Saucedo, que Ricardo Peralta Saucedo fue subsecretario de Gobernación. Como subsecretario de Gobernación armó acuerdos con grupos de autodefensas o autodenominados grupos de autodefensas que rayan ya en la criminalidad, y anteriormente fue el mismo administrador general de aduanas que instaló en los puertos y en las aduanas mexicanas a gente como Julio Carmona, que a su vez explican todo el negocio de la trama de huachicol en México. Alejandro. Pues aquí llama mucho la atención y yo pondría la pregunta en la mesa es, si realmente sucediera esto, Ramón, de que el gobierno de Estados Unidos calificara a las organizaciones, los cárteles mexicanos como terroristas, Mario Delgado podría ser la persona que podrían estar buscando para dar explicaciones. ¿Por qué Morena no le otorga
o al menos lo que se ve, un seguro de vida a Mario Delgado. Es decir, comúnmente, y lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Nuevo León, el gobernador Samuel García, pues puso en las listas de plurinominales a todas las personas que son sospechosas de algún tipo de corrupción y que quiere cuidar, ¿no? Le quiere dar un fuero. Pero en el caso de Mario Delgado vimos que no apareció en ninguna lista de plurinominal. Pondría yo sobre la mesa, es decir, ¿puede ser Mario Delgado un fusible para el presidente para que en ese caso el presidente se pueda lavar las manos? Y si hay un indictment o un llamado a cuentas directo, puede ser una salida para el presidente para decir, yo no estaba enterado de todo esto que estaban haciendo. Morena sigue siendo un partido del cual yo soy líder moral, y pueda llevar a Mario Delgado pues, a una situación sumamente comprometedora. Pero lo que no se puede esconder es cómo reaccionamos ante la violencia que sigue viviendo en este país. Y por eso, cuando habla Mike Johnson de que el presidente está mimando a los cárteles, pues algo sucedió en esta misma semana, y guardadas todas las proporciones, pero vimos el ataque terrorista por parte de ISIS en Moscú, ¿no? Donde hubo un ataque directo contra la población y vimos a un presidente Vladimir Putin saliendo a las pocas horas en una transmisión directa por televisión diciendo, ya tenemos a las 11 personas, a las 4 responsables y a las otras 6 personas que los iban a ayudar a atravesar la frontera y van a tener las consecuencias que tengan que tener. Esa es la forma en que un gobierno autoritario, como le queramos ver, de Vladimir Putin, reacciona ante un ataque terrorista. ¿Cómo se ve desde afuera que en México desaparecen 66 personas de Culiacán? ¿Cómo se ve desde afuera que en México aparece una fosa con quién sabe cuántos cuerpos en pesquería? ¿Cómo se ve desde afuera de México que todos los días hay noticias de desaparecidos, de muertes, de decapitados? Y el presidente de la República simplemente sigue diciendo que el problema es de Estados Unidos, que tienen que meterle lana para que realmente se pueda generar un círculo virtuoso de bienestar y demás. Es decir, no podemos negar que tenemos un problema también de cómo este gobierno enfrenta la violencia y no lo enfrenta volteando a ver el tamaño del problema. Por eso no extraña. Para mí ese fue el gran mensaje del presidente López Obrador en la entrevista de 60 Minutes. Fue decirle a los norteamericanos y específicamente al gobierno de Joe Biden, acuérdense que sin mí esto no puede funcionar. ¿Y a qué me refiero? A detener el flujo de migrantes. Fue una amenaza velada del presidente López Obrador, algunos le llamarían una extorsión del presidente López Obrador, de que dependen de él y que por favor no se metan en asuntos domésticos mexicanos. A mí me sorprende, Rodrigo y Alejandro, que lo que vimos en 60 Minutes, que fue una compensación a la entrevista con la televisión rusa. Totalmente. Y la última pieza de The New York Times, que, digámoslo claramente, le está concediendo un poder fuerte a López Obrador como key player en la elección presidencial norteamericana, ¿sí? Lo veo como una última llamada de Washington a decirle al presidente, todavía puedes recapacitar. Te estamos dando oportunidad, te estamos abriendo las puertas, los medios y las cuestiones para que digas, estoy puesto. Pero si te estamos viendo que estás volteando hacia otro lado, que estás desdeñando, a mí me pareció un error estratégico el estar diciendo que la producción de fentanilo en México es poca, que realmente está en Estados Unidos y en Canadá. Eso no se lo creen es defender lo indefendible. A ver, para entender un poquito más el asunto de lo que estamos hablando en esta dinámica Washington, Huachicol, Morena, estados fentanileros y las muertes de los norteamericanos, yo lo he puesto en esta forma en mis conferencias. Es como si de pronto la CFE habla con el Departamento de Energía de Estados Unidos y le dice, Departamento de Energía, tengo un problema con la planta nuclear de Laguna Verde. Resulta que me falta uranio enriquecido para poder mantener operando esa planta. Se me fue. Claro. Y el Departamento de Energía de Estados Unidos
o quien quiera que sea responsable ahí de la cuestión del uranio enriquecido, en un gesto de amistad con México, surte ese uranio enriquecido. Pero ese uranio enriquecido, lejos de llegar a través de CFE a Laguna Verde, llega a algún grupo criminal, termina en manos por la razón que sea, claro. robo, contrabando, lo que sea, acción criminal, llega a manos de criminales, de algún grupo antinorteamericano que opere Así en es. México, que están haciendo precisamente algún misil nuclear para disponerlo a usar en Estados Unidos. ¿Qué diría de esos Estados Unidos? Pues, Claro. obviamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese combustible huachicoleado que está generando ese dinero y que está protegiendo estados como Sinaloa y Tamaulipas, termina por alentar Claro. esos misiles llamados fentanilo que terminan aniquilando 100,000 vidas al año. Pues es un insumo estratégico norteamericano utilizado para fines antiamericanos. En Así ese es. sentido. Entonces, es una especie de harakiri. Por eso es importante lo que los congresistas norteamericanos están comenzando a ponerle la lupa al asunto. Y yo creo que este asunto nos va a traer bastantes dolores de cabeza en las próximas semanas. Claro. Y lo que llama la atención es Conclusión. que es un cuento que antes no entendía la gente ni en Estados Unidos ni en México. Ujú. Y ahora esa narrativa ya está bien establecida. Es decir, ya no hay explicaciones que puedas dar y eso creo que va a pegarle bastante en los próximos meses a la campaña presidencial de aquí en México. Hablabas de la Conclusión. última llamada de Washington. Creo que estamos viendo ese cambio radical, o no, a lo mejor no radical, pero sí un cambio muy significativo en la actitud de la administración de Joe Biden en relación a México y cómo eso se ha manifestado en relevos de gabinete. La salida de Juan González del Consejo de Seguridad Nacional muy importante, porque Juan González era una figura acomodaticia tanto en México como en Venezuela. Por cierto, Juan González citado en la pieza del New York Times diciendo, señores, yo le concedo a López Obrador que tiene un poder muy significativo en la elección norteamericana. Pero quien llega es un subsecretario del Pentágono, quien llega a sustituir en el Consejo de Seguridad Nacional para asuntos del hemisferio occidental, es un personaje que viene del Departamento de Defensa. Y es un personaje que ya hay reportes de prensa en México y en Estados Unidos de que está involucrado en la negociación de cómo se va a dar la transición en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina. Dos asuntos que van a ser muy delicados porque ahí Washington va a intentar colocar aliados, sobre todo en la Secretaría de Marina, donde tiene una ascendencia histórica, pero que ahora está puesto en duda por nada más y por nada menos que Xóchitl Gálvez, quien dice, señores, la Secretaría de Marina no está haciendo su trabajo Así es. en el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, a lo cual provocó incluso que el mismo almirante José Ojeda tuviera que intervenir en un asunto de campaña, intervenir en un asunto político a intentar defender su legado. Y el caso más grave todavía es la Secretaría de la Defensa Nacional, donde hay un reporte importantísimo del periodista Luis Chaparro, quien era el corresponsal de Vice News en México y que ahora es un periodista muy, muy avesado en temas de seguridad nacional, donde hay reportes de que generales en Sinaloa estaban siendo completamente omisos en el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y no solo omisos, sino en una casi abierta complicidad con el crimen organizado para facilitar esa mudanza del fentanilo a otros estados como Nuevo León y presentar resultados de los laboratorios que ya no están en Sinaloa, pero sí están en Tamaulipas y Nuevo León, como decir, aquí está lo que sí hemos desmantelado aquí en Sinaloa. Así es. Ahora, conclusiones. No, pues creo que lo que quieres decir, Rodrigo, es vienen los duros Así de es. parte de Estados Unidos, se están acomodando personajes que no les va a temblar la mano y tienen esta narrativa y eso pues se va a poner duro para México, ¿no? Pues yo lo único que concluiría sería, no hay que quitar la vista de Washington. No han salido nombres todavía que saldrán por ahí. Yo creo que uno de ellos va a ser el de Audomaro Martínez, Sí. este jefe de la seguridad de inteligencia de México, que de una u otra manera, pues ya veremos próximamente cómo aparecerá su nombre por ahí involucrado en muchas de estas cuestiones que estamos hablando. Y creo que va a ser un siguiente foco rojo importante en lo que significa lo que está pasando de aquí para allá y lo que está llegando de allá para acá.